Presidente Daniel Noboa señaló que subsidios al gas y diésel no serán eliminados. Sin embargo, habló de una focalización de combustibles progresiva. Presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, propone unificar propuestas del informe de mayoría y del de minoría para que sean sometidas a votación una por una y se pueda aprobar el proyecto de ley económico que busca financiar el conflicto armado interno. Corte Nacional de Justicia y el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad iniciaron trámites para repatriación de reos extranjeros. Jóvenes emigran en busca de nuevas y mejores oportunidades laborales. Tendremos la primera parte de un informe especial. En lo internacional, Estados Unidos anuncia la revisión de sanciones a Venezuela tras descalificación de la candidatura de la opositora Corina Machado. Así empieza la noticia, emisión estelar. Amigos de todo el país, buenas noches y bienvenidos. Empezamos rápidamente con la información y nos vamos hasta el norte de Guayaquil. Allí se encuentra Charlie Pisa y nos tiene un reporte sobre la disminución de muertes violentas a nivel nacional. Coméntanos más sobre este importante tema, mi querido Charlie. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Ana, y amables televidentes. Así es una importante cifra que ya se ha revelado en lo que va del mes de enero, sobre todo en la zona 8 que comprende a Guayaquil, Durán y San Borondón, donde ha existido ya una disminución del 40% de muertes violentas. Nuestro compañero Jorge Escobar nos preparó un informe al respecto. Veamos. La muerte a la carta tenía al país de cabeza. En 2023 se cometieron 7.592 crímenes que elevaron la tasa de homicidio a más de 40 víctimas por cada 100.000 habitantes. Eso, hoy, según el comandante, dejó de ser una alerta mundial. Tenemos una disminución de menos 32 muertes violentas a nivel nacional. Eso es importante para el país, es importante para todos quienes estamos luchando día a día contra el crimen organizado. De acuerdo a la estadística de la zona 8, el distrito Nueva Prosperina, donde había un promedio de 15 a 18 muertes violentas por semana, ahora esa cifra tiene una caída estrepitosa. Cambiando un sistema de prevención a equipos de reacción, de posesión y ocupación de territorio, nos ha permitido bajar las muertes violentas. Al año anterior teníamos 53 muertes violentas a fecha de hoy. Hoy tenemos 7. Pero el Plan Fénix tiene etapas, precisa el comandante de la zona 8. Hay otros distritos que siguen calientes. Bueno, tenemos todavía priorizados Durán, tenemos priorizado también el Distrito Sur, tenemos también Pascuales, que se ha hecho unos eventos que se han venido dando que nos llaman la atención. No es el único índice que ha disminuido. En Portete, el teniente coronel Edison Luna habla de un impacto sustancial. El 75% de eventos, de 325 a 135 denuncias relacionadas a delitos, robo a personas, robo de vehículos. ¿Por qué ha sido tan difícil bajar el mismo índice en el caso de secuestros y extorsiones? Secuestro también se ha dispuesto la UNACE, nuestra unidad de la UNACE está trabajando fuertemente para la desarticulación. Es un delito que hay que combatirle con inteligencia. Aún así, advierten que esto apenas empieza, con la detención de 4.481 sujetos, el decomiso de 981 armas de fuego y la desactivación de 220 atentados, informó Jorge Escobar. Así es, y también les vamos a informar una noticia que está en desarrollo de un operativo policial y militar dentro de la penitenciaría del Litoral, donde mientras más buscan, más se encuentran. En el pabellón 3 y 1 de este centro de privación de libertad, en las imágenes que ustedes observan, encontraron encaletadas miles de municiones de fusil y también de pistolas. Además, encontraron explosivos, más de 50 teléfonos celulares y al menos unas 15 pistolas calibre 9 milímetros. Y aún continúan contabilizando lo que han encontrado y aún se espera el día de mañana, en las primeras horas, alguna rueda de prensa de parte de los militares, de las Fuerzas Armadas, de este decomiso que han realizado dentro del pabellón 3 y 1 de la penitenciaría de forma encaletada. Aún se desconoce en qué parte
de los pabellones o de las celdas han encontrado este arsenal. Adelante, Ana, buenas noches. Nunca deja de sorprendernos los resultados de estos operativos. Muy buen trabajo por parte de las autoridades pertinentes. Gracias, Charlie, por este reporte. Vamos con más noticias. El presidente Daniel Noboa señaló que el subsidio al gas doméstico y al diésel no va a ser eliminado. Sin embargo, habló de una focalización de combustibles progresiva y segmentada que no afectaría a la economía familiar. El presidente Daniel Noboa se refirió a temas coyunturales relacionados con la búsqueda de financiamiento en medio del conflicto interno armado. En el tema de subsidios señaló que tendrán que ser focalizados y que se mantendrá el subsidio al gas y al diésel con el fin de no afectar al pueblo ecuatoriano. No podemos afectar a los subsidios que afecten a la gran masa o al pueblo, ni la productividad del país o la competitividad del país. No se toca el subsidio al gas, no se toca el subsidio al diésel. En este sentido se habló de segmentación y de una posible focalización para cierto tipo de gasolinas como la Extra y Ecopaís. En referencia a los proyectos de ley en materia económica enviados a la Asamblea, señaló que el incremento al IVA será diferenciado y que no afectará a los productos de la canasta básica. En el caso del IVA, nuestra propuesta es de un IVA diferenciado. Un IVA en el cual sube para tipos de consumo el 15% del IVA, en el cual un punto quedaría permanente, 2 puntos quedarían temporales por 18 meses. No paga IVA canasta básica, no paga IVA medicinas, no paga IVA transporte público. Sobre la propuesta de ley de extinción de dominio, indicó que no comparte el criterio de ciertos grupos políticos que realizaron observaciones al primer informe. No entiendo cómo alguien se pueda oponer al primer informe de la ley de extinción de dominio. Eso es absurdo. Ese dinero de criminales y armas de criminales, activos de criminales, que pueden usarse para que el gobierno luche contra estos narcoterroristas, pues hay gente que se opone. Muy raro. Para finalizar, el mandatario señaló que pese a la situación del país, la dolarización sigue estando garantizada por la existencia de capacidad de financiamiento, así como de un flujo adecuado de dólares. Informó Edwin Benalcázar. Unificar las propuestas del informe de mayoría y de minoría para que sean sometidas a votación una por una es la salida que ve Henry Kronfle, presidente de la Asamblea Nacional, para que se pueda aprobar el proyecto de ley económico que busca financiar el conflicto armado interno. Un posible incremento del impuesto al valor agregado IVA del 12 al 15% mantiene enfrentados a los poderes ejecutivo y legislativo. Henry Kronfle, presidente de la Asamblea Nacional, no le ve futuro a la iniciativa del régimen como mecanismo para financiar el conflicto armado interno. Conceptualmente, para mí el IVA es un impuesto regresivo. Entonces no podemos hablar de que si no se aprueba el IVA, aquí estamos a favor de los narcos o estamos a favor de la delincuencia. Porque el IVA se puede aprobar y si no se utiliza el dinero para el IVA, porque es de libre disponibilidad, entonces no se va a combatir la delincuencia. Pero prefiere darle mayor relevancia a otras salidas. Focalización y eliminación inteligente de subsidios, sin afectar, por supuesto, a los más pobres, ni encareciendo el transporte público, ni mucho menos. Recorte el piponazgo en el Estado a través de la supresión de los contratos ocasionales, la reestructuración del plazo de la deuda externa. Preocupando lo imposible archivo del proyecto de ley que tiene el carácter de económico urgente o que entre por el Ministerio de la Ley. De la salida en unificar las propuestas del informe de mayoría y del anunciado de minoría. Y entonces habrán votos para unos para IVA, para otros no. Habrán votos para uno para modificar, permitirle al presidente modificar el ISD y para otros no. Habrán unos que apoyen la propuesta del Partido Social Cristiano de financiar la guerra y otros no. Es decir, votación por separado, informó Héctor Romero. En este contexto, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, anunció que el proyecto de ley para enfrentar el conflicto interno podría votarse de forma parcial en el Pleno del Legislativo para evitar su archivo o que ingrese por el Ministerio de la Ley. En la Asamblea Nacional se deshojan margaritas para decidir cómo y en qué términos se votará la ley para enfrentar el conflicto armado. El presidente del Legislativo, Henry Kronfle, propuso unificar el informe de mayoría y los de minoría y votar parcialmente por el articulado.
Esta posibilidad no le quita el sueño a la bancada de Revolución Ciudadana, misma que ya se encuentra buscando los mecanismos para evitar un eventual incremento del IVA. El Partido Social Cristiano también ha presentado un informe de minoría. Lo que estamos conversando con el Partido Social Cristiano es para que el informe de minoría presentado por la Revolución Ciudadana y del Partido Social Cristiano se puedan unificar y exista un solo informe de minoría. El Partido Social Cristiano, por su parte, cree que la posibilidad de votar por separado la reforma tributaria podría conllevar ciertos riesgos. Y si en el supuesto el tema de la propuesta del IVA no resulta con 70 votos y no es aprobado, el texto de la ley llega hacia donde el presidente de la República y él tiene toda la capacidad de ejercer el derecho al veto. ¿Y qué va a pasar? Que en ese momento la discusión con el veto regresaría a la Asamblea y la Asamblea, para poder insistir en lo que haya aprobado, en el evento que no apruebe el IVA, va a necesitar 92 votos, lo cual en números lo veo bastante complicado. Construye aún no ha decidido su postura, pero no descarta respaldar la iniciativa del primer mandatario si cumple con ciertos requisitos. Nuestra posición es que sea temporal, que sea focalizada y que vaya directamente a una cuenta única, para que sea este dinero recaudado sea manejado para la lucha contra el terrorismo. El oficialismo y sus aliados insisten en que la guerra demanda recursos y que este es el momento para conseguirlos. Se necesita financiar al gobierno y la forma de financiar al gobierno es la que está proponiendo el presidente Daniel Noboa. En vez de que en las vacunas paguen 20.000, 30.000 las tiendas, farmacias, yo creo que hay que hacer un sacrificio único. Informó Álvaro Terán. La ministra de Gobierno, Mónica Palencia, dijo que la Asamblea debe responder al clamor popular y sumarse a la aprobación del proyecto de ley que plantea aumentar el IVA para financiar el conflicto armado interno. Sobre la negativa a 6 preguntas de la consulta popular, dijo que respeta la decisión de la Corte Constitucional. Se deja ver más en Guayaquil y durante una donación de la Embajada de Francia. La ministra de Gobierno afirma que están en una cruzada por el IVA contra el crimen organizado. Seguimos con más de lo mismo, en donde ya no podíamos salir a las calles por miedo, en donde teníamos políticas blandengues. Los aprietos fiscales siguen siendo el eje del discurso para materializar una batalla que se libra a destajo y sin pestañear. Necesitan fondos, pero también votos. El PSC no está a favor de aumentar el IVA, por ejemplo. Sí, necesitamos fondos y los votos los tenemos, los votos de la ciudadanía. Entonces, para mí la decisión es muy clara. La decisión la tienen que buscar las bancadas políticas y reitero, o se quedan dándole la espalda al pueblo y sus decisiones, o se quedan, insisto, por fuera de la historia. Habló además de la consulta popular del presidente Daniel Noboa, que en 2 tiempos presentó 21 preguntas, particularmente de las 9 que fueron negadas por la Corte Constitucional. Justo la pregunta que buscaba la defensa institucional de la policía en torno a la ampliación de la facultad del indulto presidencial no fue aprobada por la Corte Constitucional. ¿Qué criterio tiene usted sobre aquello? Yo soy muy respetuosa de la institucionalidad, en eso insisto mucho. La Corte Constitucional tendrá sus razones. Las decisiones populares y la decisión presidencial es total respaldo a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Y aunque la evaluación patrimonial a los operadores de justicia tampoco tuvo la venia del máximo organismo, fustigó a quienes aún en estado de excepción pescan. El presidente ha sido muy enfático en decir: no toleraremos actos de corrupción ni en fiscales ni en jueces. ¿Sí? Y estaremos atentos, y más que nosotros, también la ciudadanía. El gobierno de Francia entregó un bote y 2 equipos completos de buzos para las operaciones especiales del Grupo Gema, informó Jorge Escobar. 4 integrantes de un grupo terrorista que operaba en la provincia de El Oro y Guayas fueron detenidos por el personal de la Armada Nacional en un operativo ejecutado en la isla Puná. Durante la acción se decomisó armas, droga, municiones y motos robadas. El operativo se ejecutó por aire, mar y tierra. Fue la Armada Nacional a través de sus repartos acantonados en la provincia de El Oro, quienes, basados en un seguimiento por parte de inteligencia, lograron evidenciar que en esta isla se escondía una célula integrada por terroristas. En una operación en el sector de Puerto Grande, en la isla Puná, el subcomando de guardacostas y el batallón de infantería Jambelí
realizó un reconocimiento ofensivo allanando 4 viviendas pertenecientes a los grupos terroristas Los Lobos. En la incursión, el personal halló caletas que servían como escondite para armas de fuego. Asimismo, se decomisaron otras evidencias. Se logró encontrar 2 mini Uzi artesanales, 3 escopetas artesanales, 39 cartuchos 9 milímetros, 42 cartuchos de 12 milímetros, asimismo 93 dosis de sustancias sujetas a fiscalización. En este sector, que está rodeado por camaroneras, se hallaron 6 motos que presentaban inconsistencias al momento de su revisión. 3 motos reportadas como robadas, 2 motos que tienen inconsistencias entre el chasis y el motor, y una moto que no se sabe y no se ha podido dar quién es el dueño. 4 sujetos fueron detenidos acusados de pertenecer a un grupo terrorista, quienes presuntamente se dedicaban a la extorsión, robo, sicariato, piratería y estarían operando en la zona costera de la provincia del Guayas y El Oro. Con esta operación se ha desarticulado esta célula terrorista y neutralizado una amenaza latente en la provincia del Oro. La operación contó con un moderno helicóptero de la Fuerza Naval, quien dio apoyo logístico desde el aire. Asimismo, evacuó al personal y las evidencias hacia Puerto Seguro, donde se efectuó la rueda de prensa. En Esmeraldas, a los uniformados de la Fuerza de Tarea Conjunta se entrena en el manejo de fusiles y pistolas. Estas prácticas son parte de su preparación para enfrentar al crimen organizado. Esmeraldas son los uniformados de la Fuerza de Tarea Conjunta. Se dirigen al polígono de tiro. Deben practicar, pues su trabajo se ha hecho crucial en esa zona del país, dominada en su momento por grupos terroristas y por la presencia de organizaciones vinculadas a grupos armados colombianos. Van con todas las seguridades, chalecos antibalas y cascos. Ese es un punto bastante alejado de los poblados, donde las municiones se impregnan en una montaña. Por seguridad, para que no vaya a existir ningún tipo de contratiempo. Hacen estas prácticas 2 días a la semana, pues en su mayor parte se encuentran en operaciones, reforzando la seguridad en la provincia. Aquí vemos, por ejemplo, cómo utilizan los fusiles. Son nuevos, de fabricación israelí, calibre 5.56 milímetros. También utilizan pistolas calibre 9 milímetros. De salvaguardar la seguridad de la ciudadanía. En la jurisdicción de la provincia de Esmeraldas se viene cumpliendo esta actividad con alrededor de 1.700 a 2.000 soldados. Si bien es cierto, estas prácticas de tiro son parte de su formación, por hoy hacen mayor énfasis en su lucha contra la delincuencia. Esto nos permite estar preparados en todo tipo de contingencia, en lo referente a mantener la soberanía del territorio nacional. Las fuerzas del orden están bien equipadas por cualquier eventualidad que se suscite, con quienes operan al margen de la ley. Informó Marilyn Jaramillo. La Armada procedió a la destrucción del semisumergible que transportaba droga frente a las costas de Esmeraldas. La orden la emitió el juez que conoció el caso. Por 10 días el artefacto flotante permaneció con custodia del personal de la Marina al tratarse de un semisumergible que podía poner en riesgo la seguridad. Un juez penal autorizó su destrucción. Varios delegados de los operadores de justicia y medios de comunicación fueron testigos de la chatarrización de la embarcación de fabricación artesanal. Luego de que ya el señor juez nos dispuso la destrucción, hemos pedido este lugar y los medios para poderlo destruir. La nave estaba construida de madera y fibra de vidrio. El artefacto flotante, que medía 18 metros de largo y 4 de ancho, quedó reducido a chatarra. Los escombros fueron depositados en el basurero municipal del cantón Esmeraldas. Con nuestras unidades lo remolcamos hasta acá y aquí con la ayuda de una grúa de las que se tiene para la descarga de los contenedores, lo hemos podido subir. El pasado 20 de enero fue localizada la embarcación, que era tripulada por 3 extranjeros, quienes fueron detenidos cuando navegaban a 32 millas náuticas de las costas de Esmeraldas. El semisumergible transportaba 161 bultos grandes envueltos en sacos de yute con un peso de 3.2 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización. Hoy se ha dado un golpe contundente a las organizaciones delictivas, a los terroristas.
La embarcación de desplazamiento rápido fue retenida en la frontera marítima binacional. Tras el análisis respectivo, la sustancia dio positivo a clorhidrato de cocaína, con un valor aproximado de $50 millones. Informó Iván Casamen. 22 horas con 20 minutos y presten mucha atención, queridos amigos, porque más adelante les contaremos que desde este jueves familiares de los presos de la penitenciaría del Litoral entregarán artículos de aseo, ropa y una colchoneta de forma programada para sus allegados recluidos. La ampliación en breve. Acompaña Adriana Peralta, quien ha preparado una serie de reportajes sobre jóvenes que han migrado en busca de nuevas y mejores oportunidades laborales. Mi querida Adriana, buenas noches, bienvenida. Hola, Analy, televidentes, muy buenas noches. Ante factores como la inseguridad y falta de oportunidades laborales, en Ecuador se experimenta lo que se denomina fuga de cerebros. Es decir, que jóvenes profesionales buscan ocupar esas plazas laborales, pero en otros países. A continuación les presentamos testimonios de 3 jóvenes que se encuentran en distintas naciones. Veamos. Por el momento estoy haciendo teletrabajo, entonces... A pesar de las dudas, ellos dejaron Ecuador. El destino los ubicaría en Suiza, Canadá y Argentina. Ninguno de estos jóvenes se conoce, pero comparten una motivación: encontrar mejores oportunidades y cumplir sueños. Kevin, de 29 años, estudió economía y abandonó el país a finales del 2023 con sus 2 hermanos, impulsado por la inseguridad y por no conseguir un empleo digno. Por lo general te piden experiencia. Y si la cumples, tratan de pagarte algo menos o quieren que cumplas un montón de funciones por un salario mínimo, por algo menos del básico a veces. Ariana, de 24 años, es licenciada en Gestión de Recursos Humanos. Ahora cursa un diplomado en Marketing Digital en Canadá. Al menos por ahora no piensa en volver. Bueno, ahorita el país está atravesando una situación muy difícil. Y a pesar de eso, la búsqueda laboral se me hace muy complicada. O sea, yo creo honestamente que en Ecuador, si tú no conoces a alguien que trabaje en una empresa que te pueda hacer este nexo, o sea, es muy difícil como tratar de postularse. Y siente que allá la oportunidad de ocupar una vacante es más equitativa. A veces creo que uno desvaloriza mucho, decir, ay, pero yo vengo de Ecuador. Tal vez no debe ser lo mismo alguien que viene, no sé, pues de Alemania y los dos estamos por el mismo puesto. Cristian es periodista y ejerció poco tiempo en Ecuador hasta que buscó abrirse campo, aunque sea en otra área. Conocí una chica de Suiza, la parte francesa, la cual me propuso que si yo quería trabajar en Suiza, y pues yo acepté, le dije, bueno, sí, arriesguémonos. Y allá el salario mínimo allá es de 4.500. Un salario que te alcanza para vivir bien, no de lujo, pero vivir bien, darte una estabilidad económica, poder movilizarte en el transporte público. Los relatos de los jóvenes cobran fuerza con las cifras del INEC. De acuerdo a su último reporte, en Ecuador el 72% de los desempleados tienen menos de 34 años y 1.444.334 personas entre 15 y 34 años se encuentran en el subempleo. Este fenómeno de fuga de cerebros lo explica un sociólogo. De hecho, incluso los pactos, los contratos, las palabras empeñadas no son tan rígidas como en el pasado. Siempre se puede cambiar, siempre se puede tener una alternativa. Esto tiene pros y contras, obviamente, pero esa es la lógica mental de los jóvenes. En ese sentido, si un trabajo, por ejemplo, no les da satisfacciones, no les da elementos de experiencias sensibles que esté acorde a su visión del mundo, lo abandonan sin mayores problemas. Informó Adriana Peralta. Y mañana tendremos una segunda parte de este especial donde intervienen bachilleres que debido a la falta de un programa educativo que los satisfaga, según mencionaron, salieron de Ecuador. Analy, tú continúas con más noticias. Muchas gracias. Por supuesto, Adriana, permanecemos muy atentos de esta nueva entrega. Pausa y volvemos, amigos. Quédense con nosotros.
Bachilleres buscan culminar sus estudios en otros países. Y siento que te dan diferentes oportunidades que Ecuador no pudiera dar. Las autoridades ecuatorianas trabajan en algunos planes para ir acorde a las nuevas necesidades. Por ejemplo, asumir aquellos temas que generalmente han estado fuera de las mallas curriculares. Este miércoles en la noticia Emisión Estelar les presentaremos la segunda parte de nuestro informe sobre fuga de cerebros. Estamos de regreso con más información para todos ustedes. La Corte Nacional de Justicia y el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, iniciaron los trámites para que puedan ser repatriados los extranjeros que están cumpliendo condenas en nuestro país. La intención del régimen es aliviar el hacinamiento. Tras el decreto ejecutivo emitido este lunes por el presidente Daniel Noboa para la repatriación de extranjeros que se encuentran cumpliendo condenas en cárceles del país, Iván Saquicela, titular de la Corte Nacional de Justicia, y Luis Aldumbide, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, mantuvieron un primer acercamiento para que la propuesta no quede solo en palabras. Que tenemos que coordinar las acciones para que precisamente la repatriación tenga lugar en las mejores condiciones y que tengamos éxito como Estado ecuatoriano y particularmente en la expresión y decisión del señor presidente Noboa. De aquí en adelante el trabajo se centrará en los equipos técnicos de las dos instituciones, quienes en los próximos días deberán emitir un informe. Nosotros hemos trabajado en la Corte Nacional en un borrador, en un proyecto de lo que podría ser una suerte de instructivo precisamente para la ejecución de las repatriaciones, que contemplaría, pero tenemos que dialogar y discutir, que contemplaría varios aspectos para hacer realidad con respeto del derecho, con respeto de los derechos y con eficiencia el trámite de repatriación. Prefieren mantener en reserva sobre cuántos privados de la libertad podrían retornar a sus países. ¿O qué pasaría si alguno no quiere acogerlos? Ya las conversaciones adelantadas con las hermanas repúblicas de Colombia y Perú principalmente. Yo voy a hablar sobre la base de hechos, no de suposiciones. En primer lugar, queremos que sepan que existe un convenio internacional conocido como el Convenio de Estrasburgo, que es una base jurídico internacional para el tema. ¿Sí? Hay una base. Dos, ya los aspectos diplomáticos de Cancillería queremos ser respetuosos, obviamente se está trabajando. Tres, lo que vamos a trabajar es sobre la base de las disposiciones constantes en el Código Orgánico Integral Penal que disponen sobre la repatriación. El resto de la condena deberán cumplirlo en el lugar de donde son originarios. La intención del régimen es enfrentar el hacinamiento que existe en centros de rehabilitación social de nuestro país, informó Héctor Romero. Desde este jueves, familiares de los presos de la Penitenciaría del Litoral entregarán artículos de aseo, ropa y una colchoneta de forma programada para sus allegados recluidos, mientras que las Fuerzas Armadas en el interior vigilan las jornadas de limpieza a cargo de los reos. Los tiempos cambiaron y ahora, luego de la levantada temprano por la mañana, cantan junto a las Fuerzas Armadas el himno nacional. Y son los presos los mismos que realizan la limpieza de cada uno de los pabellones y celdas donde cumplen sus penas. Estas imágenes son de la Penitenciaría del Litoral, donde desde estas fotos aéreas se puede observar la minga militar, que logra retirar como nunca antes gran cantidad de desperdicios. Son cerros de basura, electrodomésticos y entre otros artefactos que tenían los reos en este reclusorio. Desde arriba se evidencia el patrullaje constante de los uniformados, que de a poco cambia el ambiente dentro de ese lugar que fue escenario de masacres, constantes balaceras y demás hechos violentos. Trabajo que, según la ministra Mónica Palencia, esto no es un proceso fácil ni rápido. Por favor, tengamos paciencia porque son procesos no nada fácil. La Policía Nacional está haciendo una fuerza también de apoyo en muchísimos otros actos.
por seguridad nacional no puedo comentar todas las acciones que se están realizando justo en este momento. Mientras que en el exterior, en la vía Daule, ese martes familiares de las personas privadas de la libertad estaban con colchones, algo de ropa y un kit de aseo para sus allegados. Después de unos minutos tuvieron que regresar a casa, otros a las ciudades y provincias de donde vinieron, porque en esa ocasión les dijeron que no. No están recibiendo los kits de aseo, nada. Para el jueves, dice. Sí, porque uno viene de lejos y no... Resulta que dicen un día sí, un día no, y no están seguros ni ellos mismos allá adentro, los militares. Bueno, en mi caso, el día domingo lo cogieron, lo trasladaron a mi esposo. No dicen nada, yo vine el día de ayer y lo que me dijeron, los trasladados se les va a decir mañana, o sea que vengo hoy día. Muchos regresarán este jueves como les indicaron en estos documentos, con la respectiva lista detallada de lo que pueden recibir los presos. El control y revisión de todo lo que pasará por la puerta principal tendrá una estricta verificación. Ahora dicen que lo que hemos traído no, por ejemplo este colchón no, porque por este filo, por estas cosas. Informó Charlie Pisa. Más revelaciones dentro del caso Metástasis involucrarían a funcionarios y exfuncionarios públicos con el narcotraficante Leandro Norero. Conversaciones con Javier Jordán hablarían de movimientos millonarios. Veamos. Tras ser asesinado el narcotraficante Leandro Norero en la cárcel de La Tacunga, en su celda se encontraron 15 celulares, mismos que fueron sometidos a pericias, teléfonos que se tornaron piezas clave dentro de las investigaciones del caso Metástasis. Por ejemplo, entre Norero y Javier Jordán, en una de las conversaciones se menciona la molestia que existía porque en la alcaldía de Salinas y en la prefectura no se habría conseguido el objetivo económico por concepto de obras y debían por eso reclamar de alguna manera. Javier Jordán le dice: el prefecto de Salinas y el alcalde se creen esos, república independiente. ¿Sabes? Andan hechos los sabidos, hay que pegarles un susto. Préstame unos muchachos, yo le pago los gastos para que le jalen las orejas. Si tienes ese personal. A lo que Norero responde: allá tengo gente, de una. Jordán más abajo recalca: José Daniel Villao es el prefecto y el alcalde Daniel Cisneros. Ese par se les consiguió 12 palos para unas obras y se la dieron a otros, ¿puedes creer? Y como todo el día nos dan, no ha podido el ruso ir a reclamar, pero sí me gustaría dar un mensaje. Por su parte, Norero indica: de una, hagámosle. Y Jordán vuelve a responder: déjame consultarle al ruso para que vayan de parte de él, es el 5% de los 12 palos, son 6,000 latas que tenían que dar. José Daniel Villao actualmente es prefecto de Santa Elena y Daniel Cisneros, exalcalde de Salinas. No ha existido un pronunciamiento por parte de ambos con respecto a los chats del narcotraficante. Hemos buscado una entrevista con ellos, pero estamos esperando una respuesta. En otras conversaciones que difundió la Fiscalía, también se hizo mención a que en la alcaldía de Manta se habrían ejecutado acciones con dinero ilícito. Informó Marilyn Jaramillo. Gracias por la confianza, queridos televidentes. Calles inundadas, deslizamientos, animales perdidos y cientos de damnificados son las consecuencias de los torrenciales aguaceros en Esmeraldas. Veamos las imágenes dramáticas de lo ocurrido. Esmeraldas está en emergencia. Una mujer fue arrastrada por el agua, pedía ayuda y los vecinos en medio del pánico no hallaban qué hacer. ¡Agárrenla! La situación es grave y la historia como cada año se repite en mayor o en menor medida. Así lo hicieron 26 sectores, entre ellos los barrios Lagatazo, Club Unión y La Victoria. 12 horas consecutivas de lluvias hicieron que los ríos se desborden. Las calles cual brazos de mar por donde los vehículos con mucha dificultad pasaban. Otros tantos que estaban estacionados en los parqueaderos se llenaron de agua, completamente mojados por dentro. Los electrodomésticos sirvieron de lanchas para que los pequeños se distraigan en medio de esta tragedia. Por dentro las casas estaban así. Todo se perdió. Enseres, línea blanca. Moradores no habían podido dormir. No imaginaron que la fuerza de la naturaleza se ensañaría con ellos. O sea, todo Gatazo está hundido. Toda la etapa 2, la etapa 3, las 3 etapas, por favor, señor alcalde, la primavera, todo eso está hundido.
señor alcalde, las autoridades de la provincia de Esmeralda, por favor, acérquense, que nos ahogamos y tenemos niños pequeños. Tenemos criaturas, personas con discapacidades. Casas de caña y de madera se destruyeron. Hubo derrumbes por la gran cantidad de agua que cayó. Desde la alcaldía se informó que se evacuaron a familias completas a zonas seguras. Esto ante la inminente creciente de ríos que arrastran palizadas, piedras y lodo a su paso. Las vertientes de los esteros, tenemos 3 esteros y lo que ocasionan es cuando se desbordan, se llena de basura, ocasiona estas inundaciones aquí en la población. Hay cultivos completamente perdidos. Las autoridades al momento evalúan los daños, mientras esperan que deje de llover. Informó Marilyn Jaramillo. Revisemos otros temas. 2 nuevas reformas ingresaron a la Asamblea Nacional. Una de ellas pretende eliminar de manera definitiva la Secretaría de Educación Superior, mientras que la otra busca fortalecer los mecanismos de control migratorio. La asambleísta Lucía Pozo tiene en la mira la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Esta institución, indica, debe desaparecer, pues es la responsable de que miles de jóvenes no accedan a la universidad. Vamos a dejarle sin funciones a esta institución, que lo que ha hecho es duplicar y triplicar los esfuerzos de las universidades, a quienes se les ha violentado la autonomía universitaria, y ahora gracias a esta institución, en el último año nada más o periodo, más de 200.000 jóvenes se quedaron sin poder acceder a la educación universitaria. Su propuesta busca la reorganización del sector educativo con el objetivo de optimizar costos y garantizar una educación de calidad y gratuita. Todos esos recursos bien administrados pueden devolvérseles a las universidades para que puedan ampliar sus cursos, pagar más maestros, mejorar sus sistemas y dar abasto a todos los estudiantes que hoy por hoy se quedan fuera del sistema de educación superior. Por otro lado, la asambleísta social cristiana Lucía Jaramillo presentó una reforma a la Ley de Seguridad en Fronteras con el objetivo de reforzar el control migratorio. Con estas 14 reformas nosotros buscamos garantizar un control migratorio eficiente y controlado, permitiéndole al gobierno nacional determinar quiénes pueden ingresar a nuestro país, también supervisar las actividades de los extranjeros. La iniciativa contempla la implementación de mecanismos de prevención y control de la migración irregular a través del endurecimiento de requisitos. Basta de que nuestro país sea un refugio de los delincuentes extranjeros. La reforma presentada también establece sanciones severas y prohibición de ingreso al país para aquellas personas que hayan cometido delitos durante su estancia en Ecuador. Informó Más noticias, queridos amigos. Mucha atención. Las legumbres tienen un alto valor nutricional. Son saciantes y accesibles para la población y es una fuente alta en fibra. Por eso la ONU celebra desde el 2019 el Día Internacional de las Legumbres con el fin de incentivar su producción y consumo en la dieta del ser humano para garantizar una vida plena. Habichuelas, judías, porote, frijoles, no importa el nombre con el que lo conozcamos. Lo que importa, como muchas cosas en la vida, es lo que lleva por dentro este alimento, que es parte de la familia de las legumbres. Esa familia que algunos llaman la de los superalimentos. Aunque los nutricionistas no están tan seguros de que exista un superalimento, la comunidad científica cree que de haberlo, se parecería mucho a las legumbres. ¿Por qué? Porque son saciantes, con alto valor nutricional, tienen pocas grasas, son fuentes de fibra, cultivarlas le hace bien al planeta y hay muchísimas recetas con ellas. Por eso Naciones Unidas celebra desde el 2019 el Día Internacional de las Legumbres. El ente busca incentivar su producción y consumo en el marco de una alimentación nutritiva y que garantice la seguridad alimenticia.
Aunque se estima que en los últimos 10 años su producción aumentó casi un 20%, el consumo viene en descenso. Sin embargo, se espera que repunte, aumentando hasta un 1,8% para el 2028. El crecimiento tiene relación a la alta capacidad de las legumbres para adaptarse a climas complejos, como las temporadas de sequía. Esto es posible gracias a la alta variabilidad genética que tienen las legumbres. Además, su precio es mucho más accesible que otras fuentes de proteína, como la carne y los lácteos. En los países en vías de desarrollo, las legumbres representan el 75% de la dieta. En los países industrializados, llega al 25%. Pero además de la billetera, el planeta agradece la producción de legumbres. Veamos. Producir 1 kilo de carne de ternero consume 13.000 litros de agua. 1 kilo de cordero, 5.520 litros. Pero 1 kilo de lentejas, 1.250 litros. Casi 10 veces menos que el kilo de carne. Además, sus raíces son fijadoras de nitrógeno, lo que favorece la fertilidad del suelo y reduce la huella de carbono en la producción agrícola. También la ganadería obtiene beneficios, porque al dárselo como alimento a los rumiantes, estos emiten menos gas metano, gas clave en el cambio climático. Las legumbres mejoran la vida, cuidan el planeta y, sobre todo, garantizan deliciosos y variados platillos en casi cualquier cocina del mundo. Muy interesante. Bien, amigos, de esa manera nosotros concluimos. Un abrazo para todos ustedes. Que disfruten de esta noche. Será hasta el día de mañana con más información.